Las clases comenzarán el 15 de septiembre de forma presencial en todas las islas. La consejera de Educación, Manuela Armas, explica que el Consejo de Gobierno ha acordado hoy mantener la fecha prevista de inicio de la actividad lectiva. El Gobierno de Canarias ha decidido esta mañana mantener la fecha de inicio de la actividad lectiva, de forma que las clases comenzarán el 15 de septiembre de forma presencial en todas las islas, tal y como estaba previsto en el calendario escolar de 2020 a 21, que recoge que la vuelta a clase se producirá el 15 de septiembre en educación infantil, el segundo ciclo, es decir, de 3 a 5 años, y primaria, el 16 de septiembre en secundaria y bachillerato, y el 17 de septiembre en formación profesional y otras enseñanzas. Me acompaña, como ven, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Manuela Armas, porque hoy el Gobierno, la decisión más importante que ha tomado, y que por cierto esperaba una gran parte de la población, estaba yo relatando al Consejo que en los números telefónicos de atención a la ciudadanía que tiene el Gobierno, hoy hemos tenido una gran cantidad de llamadas preguntándonos por el motivo que explica la presencia de mi compañera de Gobierno, que es el comienzo del curso escolar y que, como empecé a decir, es la decisión, creo yo, más importante que hemos tomado en el Gobierno en el día de hoy. El curso comienza el día 15, el 15 de septiembre comienza el curso escolar, el 15 de septiembre en el nivel de infantil y primaria, el 16 en secundaria, el 17 en algunas enseñanzas especiales. Después la consejera Armas lo detallará y contestará todas sus preguntas. Yo me limito a decir que el Gobierno ha tomado esta decisión porque cree que es la fecha adecuada, cree que puede comenzar el curso con seguridad sanitaria y seguridad de todas clases, porque ha tomado además las medidas de precaución preparatorias de esta decisión. Los centros se han preparado los equipos directivos y los profesores, los equipos y también el personal de administración y servicios, y se ha incrementado los efectivos humanos de profesores y profesoras que atienden a nuestros alumnos. Hemos tratado de perfeccionar el sistema de conexión entre las consejerías de Educación y Sanidad para que se produzca una verdadera sincronización. Sanidad, a través de su propia red de centros de salud, de los cuales, como saben, hay en las llamadas zonas básicas de salud, estén en contacto directo y permanente con cada uno de nuestros centros de enseñanza. Y haremos, o se harán, por la Consejería de Sanidad, pero desde luego con la organización de las dos consejerías, pruebas PCR, análisis, en aquellos centros, a los alumnos y a los profesores y al personal de los centros que estén situados en las zonas geográficas en donde la enfermedad ha tenido una mayor incidencia. Por lo tanto, el Gobierno cree que dentro de sus posibilidades ha tomado la decisión en el momento correcto, con las condiciones de seguridad adecuadas y con los mecanismos de prevención que permitan que los padres, las madres, los niños, las niñas, los alumnos, las alumnas tengan, como es natural, la enseñanza a la que tienen derecho. Hay que recordar que no tenemos clase desde el día 13 de marzo y que, por lo tanto, ahora se produce la reanudación de esta actividad. Si la salud es importante, si la economía es importante, también lo es la educación, de modo que la reanudación de la actividad educativa tiene una trascendencia especial a la que el Gobierno no es ajeno. Antes de que les explique con detalle mi compañera, la consejera Armas, las circunstancias concretas de la reanudación de la actividad económica en los distintos niveles y las medidas adoptadas en cada uno, con su permiso, me refiero a otros asuntos que hemos visto hoy en el Gobierno. Como es natural y hacemos siempre, hemos repasado, y yo lo hago ahora en resumen, los datos de la evolución de la pandemia en Canarias. La verdad es que el número de positivos sigue siendo un número preocupante, estamos un poquito mejor, pero seguimos estando en el entorno de los 240 positivos diarios, que es una cifra que está muy lejos de lo que querríamos. Pero hay una cifra que sí ha evolucionado en sentido positivo y sí debemos decir que la cifra de incidencia de la enfermedad se mantiene
en este nivel preocupante. Hay otra que yo quiero resaltar, porque el Gobierno ha puesto ahí mucha insistencia, que es en el aumento de los análisis. Hemos mantenido la cifra de más de 4.000 análisis diarios, que hicimos ayer, me parece que pasamos, ¿no? Claro, ayer pasamos de los 4.000 y hoy también hemos pasado de los 4.000. Y otra noticia importante que yo creo que ustedes sabrán valorar, y los usuarios, lectores, oyentes y televidentes de sus medios también, y es que hemos empezado con esta operación de cribado, que es un análisis previo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Naturalmente solemos tratar de cumplir lo que anunciamos, que es un cribado poblacional por territorios determinados. Hemos empezado en La Isleta ayer y hoy. Ayer fueron citadas casi 300 personas, 291, y finalmente acudieron a la práctica del análisis 268, un porcentaje muy elevado, porque estos cribados se hacen en régimen de voluntariedad. El resultado es que muy pocas personas dieron positivo en ese análisis. 4 tuvieron en algún momento la enfermedad, tenían por tanto 0 positividad, y una persona fue positiva en ese momento. Estoy dando datos de ayer. Hoy no tengo aún los datos, el resultado de los 160 análisis que sé que se hicieron. En cualquier caso, esto nos coloca en una cifra de 0 positividad inferiores al 2%. Quiero transmitir esta cifra poniendo en primer plano lo que tienen de positivo, en el sentido de que avanzamos en el conocimiento de la enfermedad, pero de ninguna manera pretendo que estas cifras se perciban como unas cifras positivas o que permitan reducir o rebajar el nivel de preocupación o ninguna de las medidas que hemos adoptado. Nos permite tener un mejor conocimiento de la situación y seguiremos haciendo estos cribados poblacionales que habíamos anunciado. Otras materias, otros asuntos. El viceconsejero de Presidencia, el viceconsejero Olivera, nos ha puesto al día, con brevedad pero con claridad, del estado de confección del plan de reactivación que ustedes conocen, con la idea de que en los próximos días tengamos ya la formulación definitiva del plan y pueda ser de nuevo comunicado a los agentes sociales, también a los partidos políticos que en su momento se pronunciaron sobre el plan. Algunos de ellos, los agentes económicos y sociales en su mayor parte, lo respaldaron. Ahora ya en su formulación definitiva, incorporando también algunas cantidades, pues podrá el documento de nuevo ser examinado por el Gobierno y ser remitido al Parlamento. Saben, como es natural, que hay un elemento todavía de sombra, o no sé cómo decirlo, ustedes manejan mejor las palabras que yo, que se refiere, tenemos todavía un espacio en blanco, que es la financiación que pueda proceder de los fondos europeos. Esa parte la estamos estudiando, pero no la podemos cerrar. Otra sí. Y otros acuerdos que hemos tomado. Les anuncié la semana pasada que, como era previsible, se producirían cambios en los equipos directivos de la Consejería de Sanidad, y también obligatoriamente se ha producido un cambio en el equipo directivo de la Consejería de Obras Públicas, porque el actual director del Servicio Canario de Salud era el secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas. En la Consejería de Sanidad, el Gobierno ha acordado el cese del director de Recursos Humanos, Francisco Artiles López. Lo han publicado algunos medios, había solicitado su sustitución, su relevo. El Gobierno ha querido resaltar en el momento del cese la dedicación y la entrega con la que Francisco Artiles ha desempeñado su labor. A mí, tener yo mismo la oportunidad de decirlo, porque ha sido colaborador en el tiempo en que desempeñé responsabilidad de sanidad, me complace mucho ser yo mismo el que le dé las gracias a Francisco Artiles por la dedicación y la entrega con la que ha desempeñado su cometido como director de Recursos Humanos. Podrán imaginarse la responsabilidad y la complejidad de dirigir el Departamento de Recursos Humanos, en la que sin duda es la primera empresa del Gobierno, que es la Consejería de Sanidad, que tiene el mayor número de trabajadores y también el mayor importe de presupuesto. Para sustituir a Francisco Artiles, el Gobierno ha nombrado a Avelina Díaz Padrón, licenciada en Derecho, funcionaria de carrera,
de la escala de gestión de la Universidad de La Laguna, ha sido precisamente jefa de recursos humanos de la Universidad de La Laguna, pero también ha desempeñado otras funciones en la Consejería de Sanidad, precisamente ha sido directora de Gestión y Servicios Generales en la Gerencia de Servicios Sanitarios en El Hierro. Y el Gobierno ha tomado nota y prestado su conformidad, porque aquí la ley atribuye la competencia para nombrar y cesar no al Gobierno, sino a la Consejería, de dos cambios. Un cambio en la gerencia que se van a producir, es decir, no se producen en el Consejo de hoy, se producirán en las próximas horas, pero en fin, no son decisiones del Gobierno, pero el Gobierno presta su conformidad, queda enterado. La sustitución del gerente de atención primaria de la isla de Gran Canaria, que ha venido siendo hasta ahora el doctor don Ricardo Redonda, y a Ricardo Redonda le sustituye Carlos Jorge Acosta, que había desempeñado ya con anterioridad esta función, la función de gerente, y es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Y también con el mismo mecanismo de toma de conocimiento, el Gobierno queda enterado de que se sustituirá en las próximas horas al gerente del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, el doctor Jesús Morera. El doctor Morera había manifestado al presidente del Gobierno, además se lo había manifestado directamente al presidente, su deseo de ser relevado en el momento en el que fuera posible que el Gobierno tomara la decisión, y eso ha ocurrido hoy. La dirección del hospital se desempeñará de manera inmediata por la persona que desempeña la dirección médica, que se ocupará de la gerencia, hasta que el consejero vuelva a traer al Gobierno una propuesta para la sustitución del señor Morera, porque, como saben, pues hay un mecanismo también complicado para llevar a cabo esa sustitución. No es simplemente el acuerdo de Gobierno. Sí es un acuerdo de Gobierno la sustitución, el nombramiento del nuevo secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, cuyo nombre es David, pero el nombre y los apellidos completos lo tengo por aquí, pero ahora no lo encuentro. Seguro que mis compañeros de prensa se lo darán a ustedes. Nombramientos en la Consejería de Sanidad. Bueno, pues así. David Gómez. David Gómez es un licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Las Palmas y es funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma. Venía desempeñando sus servicios en la Agencia Tributaria Canaria y pasa ahora a ser secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas, que dirige el consejero Sebastián Franqui. Y algunos otros acuerdos que yo suelo llamar de trámite, pero que en realidad no lo son. Hemos aprobado un decreto ley que trata de aliviar y simplificar los trámites administrativos en determinadas inversiones que se estiman prioritarias para la reactivación. Inversiones en materia de energía eólica, inversiones en materia de planta hotelera también. Es un conjunto de medidas que afectan a distintas áreas de actividad económica, y es un decreto de ley propuesto por varias consejerías, también Agricultura, lo tendrán en detalle, hay una nota detallada, y se trata de, en la medida de lo posible, acortar plazos, simplificar trámites, reducir gestiones, incentivar la presentación electrónica de solicitudes y de documentos, sustituir algunos trámites que son de solicitud de un permiso por una comunicación previa. Esto lo hemos aprobado y se remitirá para su convalidación al Parlamento desde que sea posible. Se ha prorrogado un contrato de la Consejería de Administraciones Públicas de mantenimiento del sistema de gestión de la red de telefonía de voz y de telefonía de datos del conjunto de Gobierno por un importe de 2 millones de euros. Es una prórroga del contrato actual, me parece, si no estoy confundido, una prórroga por 2 años desde la consejería que me corresponde coordinar o dirigir. Estoy buscando una nota que no encuentro porque hemos aprobado una subvención de casi 700.000 euros para una pista de atletismo en Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. Juraría que hay una nota, pero a veces se me traspapelan los documentos.
y el Gobierno ha quedado enterado de un contrato, como muchos que hemos hecho en los últimos tiempos, para comprar mamparas en el Servicio Canario de Empleo y aquí está. Muchas gracias, Manuela. 670.000 euros para la obra de remodelación de las pistas de atletismo de Maspalomas. Es una subvención que venía con esa finalidad establecida en los presupuestos generales del Estado. Y luego se han introducido unas pequeñas correcciones en las medidas de comportamiento y de relación que hemos venido dictando en relación con la COVID. No hay ninguna nueva medida restrictiva, no hemos ni endurecido ni tampoco suavizado ninguna de las medidas, pero sí hemos perfeccionado un mecanismo en el que teníamos mucha demanda de las administraciones públicas, que es la posibilidad de prestar autorización por una sola vez, para actividades culturales programadas hechas por instituciones públicas en establecimientos públicos. Hasta este momento, exactamente igual que un particular, quien quisiera, el ayuntamiento de lo que fuera, o el propio Gobierno de Canarias, o los cabildos insulares, en sus propias instalaciones y con sus propios medios, organizaban un evento, en algunos casos eventos completamente recurrentes o rutinarios, conciertos de música, actividades culturales de todas clases, tenían que someterse, porque así estaba establecido, a la autorización vez a vez que habíamos requerido mediante los anteriores acuerdos del Gobierno. Hemos posibilitado que las instituciones públicas presenten su programación de eventos para tener una autorización única para esa programación. Bueno, esto simplifica el trabajo de la Consejería de Salud Pública y permite que las administraciones públicas reanuden la actividad cultural de una manera más ordenada y también más segura que la que teníamos hasta ahora. Son, como ven, medidas que ayudan a que no se extienda la pandemia, que se apliquen las medidas de seguridad, de distancia, de aforo, de accesos, pero que se adopten decisiones por una sola vez. Yo creo que esto es casi todo, y ahora la consejera Armas contará los detalles relativos al comienzo del curso, y tanto ella como yo mismo estamos a la entera disposición de ustedes para cuantas preguntas quieran formular. Muchas gracias por su atención. Bien, pues muy buenas tardes. Tal como acaba de decir el consejero, el curso escolar de manera presencial empieza el día 15 de septiembre como teníamos previsto. El 15, como saben, es infantil y primaria, el 16 secundaria y el 17 el resto de enseñanza. Se hace, como digo, en todas las islas. Quizás haya una novedad que yo creo que también el consejero la ha manifestado, que los PCR que se van a hacer en aquellas áreas de salud de las islas donde tienen un mayor índice de contagio. Nosotros, todo el Gobierno entendía que las clases presenciales son fundamentales para los chicos y chicas. Llevan más de 6 meses fuera de las aulas. Las aulas son insustituibles, no se pueden sustituir de ninguna manera. Yo creo que ya es tiempo de que los profesores controlen, vean cómo están los chicos ahora mismo con respecto a su conocimiento y a las tareas que en un momento determinado se hacían a través de online. Pero yo creo que, todos entendemos que ya es momento de que los chicos vuelvan a las clases. Las clases no es un lugar más inseguro que lo que puede ser cualquier espacio de la sociedad. Al contrario, nosotros entendemos que se han puesto una batería de medidas de seguridad, que todos los centros en estos momentos están terminándolas de adaptar con sus planes de contingencia y, por lo tanto, y además van a estar vigilados, entre comillas, si me permiten la expresión, porque los profesores estarán, aparte de que las medidas están, comprobarán y harán lo posible porque esas medidas se cumplan. Por lo tanto, entendemos, como les digo, que son espacios por lo menos más seguros que los que están por ahí, en parques, en actos sociales, en familias, y entendíamos, la necesidad de que la enseñanza presencial, de una vez por todas, ya todas las comunidades de España han empezado, la mayoría de ellas, y entendíamos que Canarias tenía previsto esta fecha y oído, esto es muy importante. Ayer tuvimos varias horas de reunión con el comité científico
que asesora al Gobierno en materia de COVID, junto con Salud Pública, Sanidad en general, y estuvimos viendo las posibilidades y al final, pues efectivamente, el Gobierno ha tomado esta decisión después de este debate y de estas consideraciones. Estoy a disposición, como saben, para lo que se les ofrezca con respecto a esto, así que si quieren preguntar algo. ¿Sí? Buenas tardes. A la consejera de Educación, yo le quería preguntar por qué han cambiado de decisión. Me refiero a que llevamos días barajando la posibilidad de que en algunos centros se retrasara la apertura y ahora acaban de comunicar que no va a ser así. Me gustaría saber qué es cuál ha sido el elemento que les ha hecho cambiar de decisión. Y luego también le quería preguntar sobre el comunicado de los equipos directivos de los centros, que venían a decir que las aulas no estaban preparadas, le pedía un retraso en la apertura de los centros y, sobre todo, en el plan de contingencia, que yo le he entendido a usted que está todavía ultimándose, quería que me lo aclarara. Esos planes de contingencia ellos piden que fueran firmados por un técnico de prevención de riesgos laborales. Me gustaría saber si usted lo ha considerado, lo ha valorado, etcétera. Y, por último, en el ámbito de educación, me gustaría saber si se ha incorporado ya los docentes que anunciaron su contratación y los docentes de refuerzo. Bien. Yo creo que nosotros no hemos cambiado de opinión, todo lo contrario. Nosotros lo que dijimos y lo hemos mantenido es que hoy, día 10, tomábamos la decisión y la decisión que hemos tomado está basada en lo que los expertos en la materia, como dije ayer por la tarde, con el Comité Científico y Sanidad, nos recomiendan y que dicen que es más que estos espacios dentro de la clase son seguros y que además en aquella zona, y eso sí es una novedad, en aquella zona que el índice de contagio es muy alto, se harán las PCR tanto a los grupos burbujas como a los profesores que le den clase. Eso es lo que nos va a permitir tener todavía mayor tranquilidad para las familias y para la comunidad educativa en general. Con respecto a lo que me pregunta de la plataforma de directores de secundaria, esta mañana a las 8 he tenido reuniones con ellos. Tenían muchas dudas sobre algunas cosas, pero yo creo que quedaron bastante, a mi entender, y por lo que ellos manifestaron, bastante más tranquilos que cuando salieron que cuando entraron. Y les voy a decir por qué. Mire, el plan de contingencia al que ellos hacen referencia en ese escrito, ellos entendían o no sabían que ese plan de contingencia, que desde luego emana, como no puede ser de otra manera, del protocolo general, está hecho y además y supervisado no solamente por los expertos en sanidad, que fueron los que hicieron el protocolo, sino además con el visto bueno del departamento que nosotros tenemos de riesgos laborales, donde están los médicos y los especialistas en riesgo laboral. Este detalle ellos no lo conocían. Por lo tanto, ese protocolo que están haciendo ellos, ese plan de contingencia individualizado, ya tiene el visto bueno de este departamento. Una vez que esté terminado, este documento era más bien como un chequeo de que las cosas que ellos han tenido que ir adaptando en su centro, y cuando lo terminen, el inspector de zona se los revisa y ven si tienen alguna dificultad. Si la tuvieran, pues es el inspector de zona quien termina de cerrar ese documento. Con respecto a los docentes, efectivamente, hoy día 10 se terminaba la última ronda de los nombramientos de docentes. Ayer se hizo durante toda esta semana se han hecho los nombramientos en función de las bajas, de completar plantillas, las plantillas de siempre, y ayer y hoy se han hecho los nombramientos tanto de primaria como de secundaria de ese profesorado extra que nosotros llamamos profesorado extra por el COVID, ¿no? O sea que hoy terminaban. Mañana toman posesión todos ellos al mismo tiempo, en cada uno de los centros, evidentemente, y el lunes estarán en sus puestos de trabajo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mi pregunta iba relacionada con el detalle de las pruebas PCR que han anunciado que se llevarán a cabo en las zonas de mayor incidencia de la epidemia. En este caso quisiera saber si se va a hacer tipo cribado, de forma aleatoria, algunos centros, o va a ser de forma masiva toda la comunidad educativa, y en qué momento se realizaría esa prueba PCR, si va a ser el día antes de que se incorporen a las clases, No, si se han comenzado ya, cómo va a ser. No puede ser antes, pues hasta que los niños no estén dentro del aula, evidentemente no se le puede hacer. Son los primeros días, desde que los chicos y las chicas lleguen, se empezarán a hacer esas pruebas. Y además con un detalle importante, son menores y por lo tanto las familias tienen que dar el visto bueno para poder hacer las pruebas a estos niños. Los docentes, evidentemente, son ellos mayores para decir si la quieren o no. Es decir, yo calculo que serán en los primeros 2 o 3 días, es cuando empezamos a hacer las pruebas a esas burbujas de esa zona de la que les acabo de decir, de las zonas de mayor índice. ¿Y podría recordarnos cuáles serían esas zonas en las que se están realizando los cribados? Por ejemplo, en este caso hablaríamos de La Isleta, de Arrecife, ¿de qué zonas exactamente estamos hablando? ¿Dónde se Seguramente esos son en las áreas, en las zonas que están divididas así por zonas de salud, básicas de salud, y en función de eso se harán, posiblemente la mayor parte de ellas estarán en Las Palmas de Gran Canaria y en Arrecife. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Qué tal? Buenas tardes, consejera. Sí, sobre esto último que acaba de comentar, sobre las pruebas, me gustaría preguntarle, en el caso de que detecten algún positivo en esos entornos, ¿qué es lo que ocurriría? Luego, más a nivel general, ¿cuáles son los factores que harían al Gobierno devolver a la enseñanza virtual a algún centro en concreto o el ámbito que ustedes consideran? Y si no le he entendido mal, decía en su primera intervención que serían los profesores quienes tendrían que comprobar que todo el protocolo más o menos se está cumpliendo. Me gustaría preguntarle qué ocurriría si no se cumple alguno de esos protocolos y qué tendría que hacer un profesor o el centro y cuál sería el protocolo y el procedimiento. Gracias. Vale, a ver, son muchas cosas. Me preguntaba qué ocurre en caso de que haya algún caso concreto en un centro, ¿no? Sí. Sí, si se descubre, bien por las pruebas o bien porque hay algún síntoma que sea compatible con el COVID, pues evidentemente ese protocolo está establecido. Hay un responsable de COVID en cada uno de los centros y en cada uno de los turnos, porque como ustedes saben hay centros que tienen turnos de tarde, pues digo que en cada turno hay un responsable de COVID con la formación adecuada que se les ha dado por parte de Salud Pública, y ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Además, también decía el consejero, y por supuesto es así, la coordinación fundamental que tiene que haber entre el centro y el centro de salud de la zona, ¿no? El centro educativo con el centro de salud. Habrá un teléfono determinado donde el responsable COVID llamará y a partir de ese momento ya es una responsabilidad de sanidad para hacer los protocolos de seguimiento, de rastreo y todo lo demás que se tenga que hacer, ¿no? Ya ellos serán los que nos dirán si el número de niños o de personas que han salido positivas, de docentes o de niños, o incluso de los auxiliares de comedor, del personal de administración de servicios, se le va a hacer a todas las personas que están en el centro, pues en función del número que salgan, todo eso desde luego lo determina Sanidad. Si hay que cerrar una burbuja, precisamente una de las ventajas de las burbujas, siempre se los he comentado a ustedes, la importancia de la burbuja es que precisamente en un centro determinado, si en una burbuja hay algún caso, se cerrará esa burbuja, no es necesario cerrar el centro completo, con lo cual es una gran ventaja, ¿no? Entonces, lo que les digo es que, pero de todas formas, ese protocolo de cierre o no cierre, o que se cierra, siempre será Sanidad quien nos lo indique. Y me preguntó también que qué pasaría si en algún momento algún centro no tiene ese plan de contingencia que no se cumple. O se observa ¿Qué pasa si no se cumple? de los miembros de la comunidad educativa que los protocolos no se están cumpliendo como están establecidos, que qué ocurriría en ese momento y cómo se debería actuar. Bien, siempre nosotros tenemos una figura fundamental que son los inspectores que tienen sus propias zonas y donde tienen dos labores fundamentales, la parte de inspección, como es lógico, pero también la parte de seguimiento, ¿no? de acompañamiento a los centros para poder desarrollar cualquier problema que tengan, poder ayudar a mejorarlo o a buscar las soluciones. Evidentemente también en esto hacen una labor inspectora. Y miren, el colegio no está exento de cumplir con la norma, es decir, la norma en general para todos dice que tenemos que usar mascarillas, por ejemplo. Dentro del centro también las normas se tienen que cumplir, porque si no se incumple con un decreto del gobierno que desde luego es de obligado cumplimiento. Por lo tanto,
En ese sentido, de todas formas, la verdad que estoy bastante tranquila. Yo estoy segura que los profesores y los equipos directivos tendrán mucho cuidado de que esto se cumpla, ¿no? Y además, desde que ustedes se den una vuelta por los centros infantiles, que son los primeros que están, porque le empiezan las clases antes, ya tienen todo muy organizado, muy implicados en el desarrollo del protocolo. Yo espero y deseo que efectivamente esto siga así y las clases se desarrollen con toda normalidad, ¿no? Sí, le decía una tercera pregunta, ¿qué factores harían al gobierno retornar en determinadas circunstancias a la enseñanza virtual? Vamos a ver, ahí quien decide y quién es la autoridad es siempre Sanidad. Es igual que los confinamientos o cualquier otra medida restrictiva que haya que aplicar, es siempre como norma, es Sanidad quien la decide y nosotros lo único que tenemos que hacer es acatarla. A mí me extraña muchísimo que el Consejo de Gobierno, que usted no haya dicho nada, no haya hecho alguna referencia, que en el Consejo de Gobierno no se haya hablado del tema de la inmigración, siendo un problema de gran magnitud. Y entonces yo le quería preguntar, porque ayer la Secretaría de Estado anunciaba la celebración de una reunión interministerial. No sé si el presidente tiene información sobre esa reunión, no sé si el presidente tiene información de la asistencia de Pedro Sánchez a la Cumbre Europea Migratoria. Me gustaría saber si el presidente del Gobierno ya tiene el informe que pidió a la delegación de Gobierno sobre el SIBE. En fin. Sí, pero no debe extrañarse. El Gobierno, todas esas preguntas se las hizo el Gobierno. La reunión de la Comisión Interministerial ha sido a lo largo de la mañana y ha coincidido con nuestra propia reunión. El presidente del Gobierno esperaba, si es que no se ha producido ya, recibir información a todas esas preguntas. Yo creo que el presidente del Gobierno tiene él una comparecencia, ¿no? Hoy, esta tarde, y yo creo que lo probable es que tenga la posibilidad de preguntarle directamente. Pero el Consejo de Gobierno lo que ha hecho es renovar sus expresiones de preocupación y quedar a la espera de que todas esas preguntas que usted formula estén teniendo respuesta en este momento, ¿no? Pero no es que no habláramos de ello, es que todas esas cosas por las que usted pregunta han ido sucediendo en las mismas horas en que nosotros estábamos ocupando de organizar la puesta en marcha de la apertura del curso escolar. Pero nuestra preocupación por las migraciones es la que ha expresado con toda claridad el presidente del Gobierno. Y créame, no es que yo intente no contestarle, es que quien tiene la información es el presidente del Gobierno. Estoy seguro que no tendrá ningún inconveniente en contestarle a esa pregunta dentro de un ratito, que me parece que en esta misma sala va a comparecer por arriba para informarle de todo esto. Nuestra preocupación por la inmigración es la misma y nuestro deseo de que esas preguntas se contesten está formulado en público, de manera que esperamos que haya respuesta y la trasladaremos enseguida a los medios y a la opinión pública, ¿no? Sí, dijimos hay una reunión cuando tendremos noticias, pero si la reunión se produjo al mismo tiempo, pues cuando se termine la reunión, si se ha terminado, que creo que sí, los asistentes a la reunión, los ministros, facilitarán directamente, si es que no se la han facilitado ya esa información al presidente del Gobierno, y el presidente del Gobierno la comunicará a los medios en cuanto la tenga. Claro que hemos hablado de migración y de la evolución de la pandemia, hablamos todos los consejos de gobierno. Lo que ocurre es que esas preguntas, usted me pregunta, ¿qué saben de la reunión entre los ministros que se ha producido? Pues que se ha producido al mismo tiempo. Y la tendrá la información el presidente del Gobierno y la trasladará seguro, ¿no? Pues no le sé contestar, porque de eso sí que no, esa pregunta concreta, no sé si el presidente del Gobierno ya lo ha recibido o no, pero también es otro asunto que nos interesa, es decir, la demanda de que haya pronto espacios adecuados, suficientes. Esa demanda está viva y sigue pendiente de respuesta. Sí, por volver un poco al tema de educación y puntualizar un asunto, el tema de las PCR que se van a hacer en esos profesores. Sobre todo me interesa puntualizar si se van a realizar, como me ha parecido que ha dicho, durante los 2 o 3 primeros días de clases, es decir, que entiendo que van a convivir profesores y alumnos y después se realizan las PCR en esas zonas básicas de salud que tienen mayor incidencia, ¿es así? El dispositivo que se va a hacer
Perdón. Espera, ahora, disculpe que estaba apagado el micro, no me he dado cuenta. Van allí, miren, por algo tan sencillo como no puede ser el primer día, porque como le decía, las familias tienen que dar permiso a los niños para poder hacerles la prueba. Y la prueba se hace todo junto, ¿no? O sea, es un PCR múltiple y se hacen todos juntos, la burbuja completa con el profesorado que lo atiende. Por lo tanto, tiene que ser en el mismo momento. Sí, no, le preguntaba porque con otras comunidades el profesorado se le ha hecho las pruebas antes del comienzo de las clases. Quizá era interesante que las pruebas fueran antes de que los profesores se mezclen con estos alumnos, pues hacer primero esas PCR y luego, pues por supuesto, con el permiso de los padres, las pruebas a los alumnos, ¿no? Pero me había llamado la atención el hecho de que se pone la burbuja ya a convivir, a trabajar y a posteriori es que se realizan las pruebas. Entonces. Sí. En realidad todos estos consejos nos los dan quien más sabe de eso, que desde luego no soy yo, sino los expertos en la materia. El hecho de que pero ahora esto es a nivel personal que le digo, ¿no? El hecho de hacer una PCR antes o después, la verdad que no tiene mayor importancia, sinceramente, ¿no? No es una vacuna que yo le ponga para que no se le pegue, sino que si una persona es positiva hoy, mañana también lo será. Tanto los niños como los pequeños, como los niños como los profesores que le dan clase. Lo importante es saber si en una clase determinada hay positivos y cuántos hay. Y después se le hace todo el seguimiento que haya que hacerle a la familia, al rastreo que tenga, el seguimiento adecuado. Los especialistas en la materia han entendido que eso es la manera mejor y eso es la que estamos llevando. Me gustaría preguntarles, explicaban hace unos minutos que la decisión de que se volviese a las clases telemáticas sería de Sanidad, pero me gustaría saber quién decide qué pasaría con el profesorado en esas circunstancias. Si al final Sanidad decide que hay que ir a clases online, ¿qué pasaría con el profesorado? ¿Podrían trabajar desde sus casas? Nosotros entendemos que es mejor que vayan al centro, pero son decisiones que tomaremos más adelante, ¿no? Lo que sí es importante decir, y la diferencia de marzo, cuando se cerró las escuelas, por lo que todos sabemos, la diferencia con ahora es que estamos mejor preparados en todos los sentidos. Y además existe una programación didáctica específica para las clases online, cosa que antes no estaba, ¿no? O sea, nos han cogido en todos los sentidos mejor preparados, mejor dispositivo, mejor en la parte didáctica, en todos los sentidos estamos mejor que los que estábamos en marzo, que de repente nos vimos el día 14 sin tener esto hecho, ¿no? Muy bien, ¿no hay más preguntas? Gracias. Muchas gracias.